Hechos Ecuador, es la noticia, es la música. Comisión que evalúa gestión de Guadalupe Llori convoca para el 20 de mayo a audiencia de práctica de pruebas y alegatos. La audiencia en la que la comisión multipartidista escuchará a la presidenta de la Asamblea Guadalupe Llori y a su denunciante, el legislador Esteban Torres, PSC, tiene hora y fecha. Ambas partes presentarán sus alegatos el viernes 20 de mayo del 2022. Esa fue la decisión de la comisión que reunió domingo 15 de mayo del 2022. Sin embargo, antes de definir la fecha y hora, los comisionados calificaron las pruebas solicitadas por Llori y Torres. Las pruebas. Del lado de Torres se solicitó, sobre todo, la desmaterialización de las convocatorias a las sesiones 759 y 766. Hay que recordar que el legislador del PSC denunció a Llori por no tratar su pedido de apelación a la presidencia y por no convocar a sesiones del Pleno. Dos pruebas no fueron admitidas. Una por haberse presentado con una copia simple. La otra, que se relaciona con el que se tome en cuenta notas prensa, porque no fueron debidamente desmaterializadas y notariadas. Llori solicitó que se califiquen 20 pruebas. Entre ellas están certificaciones, audios, vídeos y copias de las actas de sesiones. Una de ellas tiene que ver con una certificación por parte de la Secretaría de la Asamblea sobre si Torres apeló la presidencia mientras tenía el uso de la palabra. No se aceptaron las relacionadas con pedidos que, según los comisionados, no tenían que ver con la denuncia. Por ejemplo, la presidenta de la Asamblea solicitó que se convoque a los representantes de ministerios para que hablen sobre si se ha afectado el tratamiento de algún proyecto de ley, teniendo en cuenta que se acusa de no convocar al Pleno. Las defensas participaron. En la sesión también estuvieron los abogados de Torres, Gonzalo Muñoz y de Llori, Francis Abad. Este último tuvo roces con el asambleísta John Vinuesa, después de que se refiriera a la mesa como un tribunal de inquisición. Abad también cuestionó el que no haya sido notificado con las pruebas que solicitaba la defensa de la presidenta de la Asamblea. Según él, eso los dejaba en indefensión. Sin embargo, Muñoz planteó que el que se admitan las pruebas no quiere decir que no se podrán cuestionar lo que presente la contraparte, el proceso. La comisión multipartidista tendrá que analizar si efectivamente Llori incumplió con sus funciones. Para eso elaborará un informe que llegará al Pleno en donde se decidirá la suerte de la presidenta del Legislativo. El Pleno de la Asamblea Nacional le asignará una comisión especializada permanente en la cual pertenecerá. A partir del momento en la que se deje su cargo de presidente de la Asamblea Nacional, esta asignación de comisión se realizará en la siguiente sesión del Pleno convocado y con el voto de la mayoría simple de los integrantes de la Asamblea Nacional. En los casos de cesación de funciones de los vocales del Consejo de Administración Legislativa, el Pleno de la Asamblea Nacional elegirá su reemplazo hasta que culmine el periodo de elección. Está ahí el artículo 18 de presidente. El 166. Idem manifiesta lo siguiente. Requisitos y procesos de investigación a cargo del Comité de Ética. La solicitud de investigación y sanción de una legisladora o legislador que haya incurrido en infracciones señaladas en el artículo 127 de la Constitución de la República del Ecuador y 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se presentará a la o el presidente de la Asamblea Nacional a través de una denuncia que cumplirá con los siguientes requisitos. 1. Deberá ser presentada por uno o más asambleístas y será respaldada al menos por el 10% de los miembros de la Asamblea Nacional. 2. La denuncia contendrá el reconocimiento de firma ante el notario público. 3. Los nombres y apellidos de la o el asambleísta denunciado. 4. La denuncia será motivada exponiendo los hechos en los que se funda y la prohibición en la que se haya incurrido la o el asambleísta denunciado. 5. Se acompañará la denuncia en los documentos que se basa el anuncio de las pruebas materiales, testimoniales o documentales que se disponga. Y 6. La forma en que se notificará cualquier actuación dentro del proceso investigativo y la solicitud de que se notifique a la o al asambleísta aludido para que ejerza su derecho a la defensa. Se dice que la señora presidenta ha incurrido en algunos incumplimientos de funciones y tampoco se me permite probar lo contrario. No puedo probar que el Congreso, hay que tomar en cuenta que este periodo fue la primera presidenta de este nuevo periodo presidencial, la actual presidenta.
Y estamos aquí llevándole al Tribunal de la Inquisición. Punto de orden, abogado. Solamente un tema nomás para aclarar, ¿no? No se ha admitido ni se han admitido ninguna prueba porque está en proceso precisamente aquello. Solo con esa aclaración. Estoy haciendo la defensa de nuestro pedido de prueba y por qué insisto a esta comisión, a esta comisión, insisto en que se aprueben los puntos que están este rato observados. Yo les pido a ustedes, si nosotros estamos cuestionando a la presidenta de incumplimiento de funciones por habernos pasado de los 30 días, quiero probarles que esta situación, no solamente que en otros periodos, por la carga de trabajo y por la complejidad del trabajo, existe esa posibilidad. Es casi igual que si a un juez no cumple dentro de los tiempos y por la carga de trabajo, empecemos a destituir jueces por ese lado. Vamos a crear un pésimo precedente. Lo que la defensa quiere probar es que realmente hemos convocado nosotros dentro de los plazos y si el tema se ha pasado los plazos, más bien ha sido responsabilidad del pleno. No se nos permite oficiar a las instituciones. Hay un cuestionamiento del denunciante. Punto de orden, señor presidente. Hay un cuestionamiento del... Yo termino, si me permite medio minuto. Hay un cuestionamiento del denunciante que dice que hemos afectado a varias leyes. ¿Y cómo pruebo yo que no hemos afectado a varios proyectos de ley? Perdón, varios proyectos de ley. Si no me dejan oficiar a las instituciones que están directamente implicadas en esos procedimientos. ¿Sí? Entonces, yo insisto, señores miembros de la comisión, ustedes al final tienen la posibilidad de evaluar las pruebas y si esas pruebas no han sido pertinentes, conducentes o útiles, ustedes en su sentencia y en su resolución así lo determinarán. Pero por favor, permítannos defendernos, ejercer el derecho a la legítima defensa es lo menos que le pueden conceder a la persona que está denunciada. Señores asambleístas, miembros de la comisión, voy a tomarme un tiempo porque sí es importante aclarar el procedimiento, principalmente cuando la contraparte no lo tiene claro y eso resulta realmente una calamidad en este caso. A ver, tenemos que ser claros en lo que establece el artículo 166, ¿no es cierto? Que me voy a permitir dar lectura en su parte pertinente. Nos dice, para la práctica de la prueba, tanto la parte denunciante como denunciada serán recibidos en audiencia por el comité, conforme la fecha y hora que se establezca para el efecto, a fin de que presenten sus argumentos, así como sus pruebas de cargo y de descargo, respectivamente. No se admitirá ninguna prueba que vulnere derechos fundamentales o haya sido obtenida mediante mecanismos ilegales. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que analizar el momento jurídico en la cual la comisión pluripartidista pasa a analizar la admisibilidad de dichas pruebas. ¿Cuál es el momento jurídico? Eso está establecido en el artículo 11 del Comité de Ética, que es norma supletoria para las actuaciones de esta comisión. Y en su parte pertinente nos dice lo siguiente. No se admitirá ninguna prueba que vulnere derechos fundamentales o haya sido obtenida mediante mecanismos ilegales. Solo las pruebas calificadas por el Comité de Ética con la mayoría absoluta de sus miembros serán practicadas. Entonces, este es el objetivo de esta audiencia. La contraparte, en este caso la presidenta Yori, conjuntamente con su abogado, no van a ser impedidos de impugnar las pruebas, sino que simplemente van a poder impugnar sus pruebas que hayan sido previamente calificadas por la comisión pluripartidista, tal cual lo establece la ley y tal cual lo establece el reglamento del Comité de Ética, que es norma supletoria, ¿no es cierto?, para el funcionamiento de la comisión pluripartidista. En ningún momento van a ser impedidas, sino que simplemente se está cumpliendo con los tiempos y con los plazos jurídicos establecidos en la normativa pertinente. Ahora, yo sí quiero referirme a dos pruebas que me han llamado profundamente la atención que ha presentado la contraparte. La primera es la establecida en el numeral 4 respecto de la sesión, de las actas de la sesión o la convocatoria de la sesión, no recuerdo bien, número 747, que pone la fecha del año 2022. Es claro que esta se trata de una fe de ratas,
Pero sí me llama la atención que cuando nosotros hemos cometido una fe de ratas, en este caso, en el caso del apellido, se ha armado por parte de la contraparte una parafernalia, ¿no es cierto? Se han llegado incluso a accionar hasta la justicia constitucional simplemente por repetir el apellido. Si nosotros actuáramos con la mala fe con la que se ha accionado por parte de la parte denunciada, incluso podríamos declarar esta prueba o solicitar que se declare como prueba ilegal, que no se ha tomado en cuenta, pero nosotros somos conscientes y litigamos y accionamos las cosas de buena fe, y por supuesto fue un error, por más que se quiera pedir una sesión que si viajamos en el tiempo ocurriría recién 6 meses después, pero ese no es el caso y nosotros no actuamos de esa manera. Y incluso solicitamos que aceptamos esta fe de ratas, aceptamos este lapsus calami, que es el segundo en el que ha incurrido la parte denunciada, poniendo incluso Luis Fernando Torres Torres, que es el padre de quien presentó esta denuncia, y solicitamos a la Comisión Pluripartidista que se lo subsane como se debe proceder en este tipo de casos y se admite esta prueba. La que sí me llama profundamente la atención y no he visto la verdad nunca, es la contenida en el numeral 20, y es solicitar la certificación de la vigencia del artículo 127, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y contrario sensu a lo que he mencionado sobre el numeral 4, yo sí solicito, por más allá que esta es una atribución exclusiva y una competencia exclusiva de la Comisión Pluripartidista, que esta prueba será inadmitida. ¿Y por qué? Porque el derecho no se prueba. El derecho, según el artículo 6 del Código Civil ecuatoriano, es conocido por todos. Y si mal no estoy, aquí estaríamos otorgándole una atribución que no consta en la ley al secretario general de la Asamblea Nacional, para que en un futuro sentar un precedente que yo considero que sería bastante malo, no solo en este tipo de procedimientos al interior de la Asamblea Nacional, sino que incluso en un proceso jurisdiccional o en un procedimiento administrativo, cualquier ciudadano proceda en un futuro a darle la atribución de certificador de la vigencia de las leyes al secretario general de la Asamblea Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el día de mañana yo presento una acción de protección, yo presento un juicio civil, yo presento un juicio penal y voy a solicitar al secretario general de la Asamblea Nacional que certifique si el Código Penal está vigente, si el Código Orgánico Administrativo está vigente. Eso no tiene ningún sentido. Y simplemente para concluir con esto, quiero dar lectura a un fallo de triple reiteración de la Corte Nacional de Justicia, que en su parte pertinente detalla lo siguiente. Este tribunal, por la referencia que hace el recurrente a la prueba de una regla jurídica y a los principios de imparcialidad y de independencia, puntualiza lo que sigue. Existe un estrecho vínculo entre la regla general de que el derecho no se prueba y el principio general que consagra la presunción de su conocimiento. No tendría sentido la prueba del derecho en un sistema en el cual este se supone conocido. Artículo 13 del Código Civil. Hechos Ecuador, es la noticia, es la música.